Doctor, ¿ya está en vivo? Ya. Perfecto, muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Más déjame ver si ya estamos en vivo. Ya, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una disculpa por el retraso, pequeñas fallas técnicas, ya saben, en la era tecnológica de repente nos fallan algunas cosas, pero ya estamos por acá en este ciclo de conferencias sobre los videojuegos y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que a veces se llega como que a confundir desde que salió este nuevo diagnóstico del trastorno por uso de videojuegos. Algunos llegan a confundirlo con que pues, se parece mucho con el juego patológico o la ludopatía. Y tal vez en algunas cosas compartan ciertas características, sin embargo, sí hay que hablar de las diferencias y qué mejor para esto que tener a un experto en el tema, quien es el doctor José Antonio Zorrilla Dosal. Él es un médico cirujano por la Universidad de Anáhuac Campus Norte. Tiene especialidad en psiquiatría, con mención honorífica en examen de especialidad, medalla Manuel Sánchez Mármol a la excelencia estudiantil universitaria por obtener el mayor promedio de aprovechamiento académico de la especialidad en psiquiatría en la División Académica de las Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y tiene la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Además de que cuenta con diversos diplomados en salud mental, adicciones y administración hospitalaria. Actualmente es jefe de la División de Servicios Paramédicos del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y pues bueno, qué mejor tener a alguien que ve constantemente a personas, o bueno, en este caso a niños, niñas y adolescentes que tienen contacto con el uso de videojuegos. Así que le dejo la palabra al doctor. Por favor, adelante. Muchas gracias por aceptar la participación. Sí. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Un gusto participar con ustedes y también muchas gracias a todas y a todos los que están conectados para ver esta sesión. Y pues sí, como comentaba, doctor, el tema del uso de los videojuegos a lo largo de los últimos años pues ha recobrado también mucha importancia y también hay mucha información al respecto. En algunos casos pues información también que no es totalmente verídica o basada en evidencia. Sin embargo, pues bueno, vamos a ir hablando a lo largo de la charla sobre algunos mitos y también términos respecto al trastorno por uso de videojuegos o también el uso casual de los mismos, ¿no? Que también tienen muchas ventajas y aspectos positivos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Hablando un poco del tema de las adicciones digitales, que también pues a lo largo de los últimos años ha aumentado bastante su uso. Sabemos por el uso de los aparatos electrónicos, los celulares y los jóvenes, en especial en este caso hablando de niñas, niños y adolescentes, pues tienen una importancia específica en estos temas porque son más vulnerables a generar conductas también adictivas, siempre y cuando no haya una adecuada supervisión. Es importante siempre mencionar por parte de los padres o tutores en su caso, y adecuados límites y consecuencias al respecto del uso de este tipo de tecnologías. Estos son más vulnerables en esta etapa de edad debido a que se encuentran en desarrollo tanto neurobiológico como a nivel también social, y esto hace que también si no hay una adecuada supervisión y hay una predisposición tanto genética como ambiental y contextual, pues va a hacer que puedan desarrollar, si hay factores de riesgo, pues una conducta adictiva al respecto. Muchas veces también el uso de videojuegos y de estos aparatos electrónicos sabemos que es un refugio para alejarse de problemas emocionales, familiares, y también liberar o también suplir una relación interpersonal. También derivado de la pandemia sabemos que todos estos aspectos pues también se vieron pues aumentados, ¿no? Y era de las
pocas formas de comunicación y de socializar, ¿no? Entonces, esto también trajo en algunos casos que si tenían cierta predisposición, pues bueno, se desarrollaran conductas riesgosas al respecto. Este comportamiento, si es adictivo, puede desarrollar también que las habilidades sociales sean más prejuiciosas y puede aumentar también en algunos casos cuando hay predisposición que haya sentimientos de inseguridad. Ya desde el 2018 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció a la adicción a los videojuegos como un desorden de salud mental, incluyéndola ya dentro de la clasificación C11, ¿no? Dentro de los desórdenes de comportamientos adictivos, entre muchos otros. Sabemos también que 1 de cada 4 personas tiene un trastorno de conducta relacionada a una adicción a las nuevas tecnologías. Prevalencias mundiales al respecto del uso excesivo de videojuegos se estiman alrededor del 3.3% y va a depender también mucho de la población en la que se haga el estudio y que se estudiará, ¿no? El grupo de edad, entre otros aspectos importantes de investigación. Ya también desde hace muchos años, varios psicólogos, psiquiatras y personal dedicado a la salud habían ya definido algunos términos sobre adicciones conductuales. Por ejemplo, Young en el 97 mencionaba la adicción al Internet que como un deterioro en el control del uso que se manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Esto quiere decir que la persona net dependiente, así la mencionaba ya, realiza un uso excesivo del Internet, lo que genera una distorsión de objetivos personales, familiares o profesionales. ¿Qué sabemos que también es un factor de riesgo y que puede enganchar más fácilmente a las nuevas tecnologías, en este caso hablando de los videojuegos? Pues que es la facilidad del acceso, que haya una rapidez e inmediatez en la conexión, que haya funcionamiento las 24 horas del día, que haya posibilidad de acceder a diversos contenidos, que pueda facilitar en algunos juegos también, por ejemplo, las relaciones sociales, la socialización. Hay una recompensa a corto plazo, inmediata, y que puede generar también pues esta sensación de bienestar o de placentera. También puede ser un desafío y nivel creciente de dificultad junto a la sensación de control y dominio en los juegos. También que haya una viabilidad y reafirmación dentro de los grupos y sabemos que en esta etapa de la adolescencia pues la parte de la socialización y la identidad de pertenencia a un grupo pues también es muy importante, ¿no? Entonces pues eso también les permite pues todas estas posibilidades. Puede haber conexión permanente con los amigos o con los pares, también puede generar alivios, atenciones y malestares emocionales, y también puede ser en algunos casos una desconexión de la realidad que puede crear personalidades ficticias, por ejemplo, permanecer en el anonimato con otro tipo, con otros nombres, ¿no? Otros personajes, que eso le da esa parte de ficticia y de seguridad para algunos adolescentes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, algún tipo de situación de tipo de ansiedad o depresiva o algún tipo de fobia específica, que esto le permite pues desarrollar estas habilidades de una manera distinta. En las juventudes, pues sabemos que una conducta adictiva, pues es un problema grave, tanto conductas adictivas, en este caso los videojuegos, los aparatos electrónicos, así como el uso de sustancias psicoactivas, es un problema creciente y grave, y pues principalmente en este grupo de edad, ¿no? Ha aumentado la prevalencia a nivel mundial de forma muy importante. Las consecuencias, pues son a corto, a mediano y a largo plazo en general, principalmente el consumo de sustancias, y puede generar también riesgos en la salud física, salud psicológica y social en la edad actual, presente y también a lo largo de la vida, ¿no? Es importante tomar medidas de prevención siempre y más en este grupo de edad, porque en este grupo de edad podemos prevenir de una forma más oportuna y generar cambios más específicos, porque a esta edad es cuando se inicia todo este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, esto puede influir si prevenimos a tiempo en una mejor salud física, salud psicológica, que hay un adecuado o mejor rendimiento escolar y conductas
evitar conductas delictivas o disruptivas también, ¿no? En adolescentes hay muchos estudios que se han centrado, por ejemplo, en el concepto de adicción y su diagnóstico, y antes los estudios sobre el uso problemático en Internet eran como de grupo, en grupos específicos de alto riesgo y específicos en cómo prevenirlos. Dentro de las conductas adictivas, pues se establecen derivadas del uso de tecnología y de uso de videojuegos también, el uso también de Internet, accesos de juegos del azar como las apuestas en línea o juegos de casino también ha cobrado un interés importante en cuanto a las conductas de riesgo a edades cada vez más tempranas, ¿no? Entonces, todos estos términos también y estudios se han ido realizando con más énfasis y más, han sido más minuciosos en los últimos años. La etiología del trastorno por uso de videojuegos, hablando ahorita específicamente del trastorno por uso de videojuegos, pues también es como es multifactorial, ¿no? Depende de la parte genética, que es importante. Hay muchos modelos etiológicos que se han estudiado respecto al juego patológico y que han tenido, pues se han estudiado diversos genes implicados también, así como para el uso de sustancias psicoactivas que tienen que ver con neurotransmisores a nivel dopaminérgico, serotoninérgico, de norepinefrina, entre otros, los cuales están condicionando también. Si tenemos algún familiar de línea directa, ya sea padres, abuelos, hermanos, con algún trastorno por uso de alguna sustancia psicoactiva o una conducta adictiva, pues aumenta nuestro riesgo también de generar este tipo de comportamientos. También se ha visto que la parte de la conductualmente condicionados también es un factor de riesgo. Si tenemos esta vulnerabilidad, si somos emocionalmente más vulnerables, por ejemplo, dificultad para establecer o tener adecuadas estrategias de afrontamiento ante los problemas de la vida en general, también conductas antisociales o los rasgos de impulsividad también se han estudiado en diversos estudios, tanto en adolescentes como en adultos, que son un factor de riesgo, ¿no? Porque tener mayor impulsividad hace que la búsqueda de nuevas sensaciones y de efectos pues placenteros de forma inmediata hacen que un adolescente que está en desarrollo, pues al tener este tipo de comportamientos, tiene una búsqueda de sensación y una respuesta inmediata placentera que pues, puede generar un comportamiento adictivo, ¿no? A largo plazo. Además del juego patológico, también puede estar asociado a otros factores psicológicos específicos como distorsiones cognitivas, que pueden ser, por ejemplo, creencias erróneas sobre la independencia de los efectos del juego, ¿no? Procesamiento de victorias, ¿no? Esta dificultad para perder en juegos o jugar en juegos de grupo también. Sentimientos de que uno puede ser capaz de controlar eventos sobre los cuales uno no tiene el control, ¿no? Por ejemplo, también la parte genética que les comentaba, que hay muchos estudios que se han basado en este riesgo, ¿no? Que están relacionados tanto factores ambientales también como genéticos. La heredabilidad también, que les mencionaba, se ha visto estudios que representan de entre 35 y 54% del riesgo para cumplir con características del juego patológico de acuerdo a las clasificaciones de manuales estadísticos de salud mental. Y pues bueno, el modelo biométrico bivariado que ha indicado también que pues el juego patológico se debe también a los factores genéticos, mientras que en el 66% y 34% a ambientales únicos, ¿no? Pero como sabemos, como les mencionaba al principio, todo este tipo de conductas adictivas tiene un componente multifactorial, tanto genético, ambiental y contextual también, ¿no? Todo tiene un porcentaje importante en el desarrollo de una conducta adictiva en este caso. Hay diferentes también mecanismos, específicamente hablando de este modelo neurobiológico que habla sobre los patrones de conectividad que están alterados en usuarios que tienen un comportamiento adictivo con los videojuegos, en comparación con los que no tienen este tipo de comportamientos. Y se ha visto
alteraciones a nivel de ciertas áreas cerebrales como a nivel de núcleo accumbens, corteza prefrontal, dorsolateral, la amígdala, el cuerpo estriado dorsal, el hipocampo, la ínsula, que son áreas específicas cerebrales que tienen que ver con este mecanismo de retroalimentación y de recompensa, ¿no? Que están alterados también en los consumos, en los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, que es esta sensación inmediata de placer que tiene que ver mucho con la liberación de neurotransmisores como dopamina, específicamente a nivel del núcleo accumbens, que es lo que hace esa sensación placentera inmediata y que pueda enganchar más fácilmente a un adolescente, ¿no? O a un adulto, pero más específicamente en este grupo de edad que somos más vulnerables. También aquí hablando de estos, de la neurobiología del trastorno del juego, se ha visto estas regiones que les mencionaba, las regiones mediales, laterales, la corteza orbitofrontal, la prefrontal medial, cingulada anterior, núcleo estriado, la amígdala, hipocampo, entre otros, ¿no? Y que tiene que ver con este mecanismo de recompensa y emoción y persecución, comportamiento de persecución de pérdidas. Específicamente la ludopatía en adolescentes, sabemos que también la población en general, joven, puede tener una adicción al juego que ha sido relacionada a la expectativa de conseguir estados de ánimo positivos, ¿no? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, adolescentes que tienen esta dificultad para identificar sus emociones y poderlas gestionar de una forma adecuada o afrontar de una forma adecuada, ¿no? Y lo utilizan de una forma pues no adecuada para aliviar este tipo de afectos negativos o emociones negativas, ¿no? Lo cual pues bueno, no es lo adecuado, ¿no? Pero pues se llega a utilizar para esto. Y también se ha visto que en los últimos años haya habido un incremento importante de este tipo de comportamientos en este grupo de edad. Por ejemplo, en Europa se ha visto que el 22% de los estudiantes de secundaria han participado en juegos de apuestas, de los cuales 16% eran en línea, ¿no? Esto ya desde en los últimos años. Lo que les mencionaba de las prevalencias a nivel mundial sobre la adicción a los videojuegos, se estima, depende del lugar que se haga el estudio, el país, y los criterios que se utilicen de inclusión, pero se estima en algunos países dentro del 1.6% y en algunos hasta el 21%. Hay una mayor prevalencia de adicción a videojuegos en países orientales como China, Corea, siendo entre el 21% y 10% aproximadamente, respectivamente. En los países donde se ha visto menores niveles de prevalencia, pues por ejemplo, son países occidentales como Alemania, 5%, Hungría, Portugal, Norteamérica alrededor del 9%, Estados Unidos 5%, Argentina 47%. También el tiempo de uso de pantallas en adolescentes se ha estimado alrededor al día mínimo de 6.5 horas. En hombres se ha visto que hay una mayor adicción a videojuegos e internet, y en mujeres al uso del teléfono y a las redes sociales, ¿no? Con comorbilidades psiquiátricas generalmente. Eso es importante también mencionar. Generalmente cuando hay un trastorno de conducta adictiva, por ejemplo, en este caso uso de videojuegos, muy frecuentemente y lo más frecuente es encontrar otras comorbilidades asociadas también al trastorno por uso excesivo de videojuegos. Lo más frecuente, pues, un trastorno del control de los impulsos, pueden haber trastornos del neurodesarrollo como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, que están a la par, ¿no? Ya de acuerdo a la evaluación integral de cada caso se determina qué fue lo que inició primero, que generalmente, pues bueno, es esta comorbilidad psiquiátrica que muchas veces o no se ha identificado, no se ha diagnosticado y pues tampoco tratado, lo cual pues va desembocando, por ejemplo, en otro tipo de comportamientos, en este caso adictivos, y hace que los cuadros pues se vayan haciendo pues los síntomas más intensos y dificulten más el diagnóstico y el tratamiento. Se ha visto también mucha incidencia de uso de redes sociales en jóvenes de 16 a 24 años, y también el uso intenso de redes sociales
se ha visto que se asocia a enfermedades mentales. En México específicamente el Internet, pues sabemos que 59% de los mexicanos son internautas. Aquí se ha visto que el perfil del internauta es similar en ambos sexos y el 19% entre los 13 y 18 años y 13% reside dentro del oriente del país. Aproximadamente se estima un uso de conexión de 7 horas al día y se ha visto que el 87% tiene una conexión dentro de su hogar y el 52% conexión desde sus dispositivos. Lo más frecuente, el 77%, los teléfonos inteligentes o los smartphones. Redes sociales, la más frecuente utilizada, el 92%, seguida del uso de WhatsApp, 80%. Y también, pues, dentro de estos estudios realizados, se ha visto que 3 de cada 4 señalan que el Internet ha interferido en sus actividades, ¿no? ¿Cuáles son los factores también importantes mencionar de riesgo y cuáles son los factores protectores para el uso problemático de nuevas tecnologías o de uso excesivo de videojuegos? Por ejemplo, los facilitadores a un uso problemático es esta sensación de anonimato, el distanciamiento físico, la posibilidad de usarlo cuando y como uno quiere, si no hay una adecuada supervisión, que era lo que les mencionaba desde el principio, la ausencia de comunicación verbal también, factores de riesgo, baja autoestima, sentimientos de soledad, baja estimulación social, introversión, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos comórbidos como depresión, ansiedad, trastornos del neurodesarrollo como un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entre otros. Y por el contrario, factores que pueden proteger a una conducta adictiva así, pues una adecuada cohesión familiar, compartir actividades en familia, calidad de contexto escolar, perdón, estar escolarizados también, sentimiento de vinculación a la colonia en donde viven, y entre otros factores también de riesgo podemos encontrar pues un soporte familiar inadecuado, conflictos intrafamiliares, un pobre apoyo psicosocial, bajo rendimiento académico, crianza permisiva, ¿no? Que tiene que ver mucho con el establecimiento de límites, horarios para el uso casual de videojuegos, que esto es distinto el uso de los videojuegos no necesariamente tiene que ser un trastorno, sino un uso casual puede ser, va a depender mucho de la edad, del tiempo que se les permita y también que no haya un descuido de actividades pues, primordiales como actividades escolares, actividades de alimentación, de ejercicio, de sueño, sociales, familiares, ¿no? También bajo rendimiento académico, estados emocionales negativos como afectos negativos, búsqueda de sensaciones fuertes, intolerancia a estímulos displacenteros o pobre tolerancia a la frustración. También respecto a la personalidad, timidez excesiva, rasgos de introversión, inseguridad, baja autoestima, rechazo a imagen corporal, los estilos de afrontamiento que les mencionaba, inadecuados ante situaciones cotidianas, falta de identidad, también los otros padecimientos comórbidos como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, uso de sustancias, control de impulsos, fobias, trastornos de conducta alimentaria, entre muchos otros, ¿no? Diagnósticos que generalmente están asociados. Dentro de las comorbilidades más frecuentes que se han visto en diversos estudios, los trastornos afectivos como trastornos depresivos tienen una alta prevalencia, 44%, trastornos de ansiedad también a la par, trastornos de personalidad, entre los principales, pues los trastornos disociales, trastornos emocionalmente inestables, pero estos más en adultos, y trastorno también de TDAH, 29%, trastorno de conducta, 22%, y también hay diversos estudios que han estudiado en población con TDAH, con prevalencias de 87% de adicciones a Internet y trastornos del espectro autista, 45% aproximadamente. ¿Cuáles son los síntomas de adicción o cómo saber que estamos teniendo comportamientos adictivos respecto al uso de videojuegos?
Por ejemplo, pues pueden haber síntomas físicos como astenia, descuido de hábitos alimenticios, dolor de cabeza, tensión y contracturas musculares, insomnio, hipersomnia, sedentarismo, por ejemplo, que pasan mucho tiempo frente a la televisión o utilizando los videojuegos, y esto trae también posteriormente repercusiones a la par de el peso, ¿no? Por el mismo sedentarismo. Eh, Psicológicos también, como empobrecimiento afectivo, ansiedad, inestabilidad emocional, síntomas de depresión, inmadurez, síntomas sociales como el aislamiento, ¿no? Empiezan a descuidar actividades sociales como convivencia con amigos, con pares, con los mismos familiares, empiezan a incumplir obligaciones en convivencias familiares, empieza a bajar su rendimiento académico, social, conflictos tanto en casa como en la escuela, con sus amigos. Pueden haber en casos graves pues también problemas legales, síntomas de abstinencia también se han visto posterior al, sobre todo en la interrupción abrupta del videojuego, 15 minutos después. Pero por eso es importante el manejo de límites y consecuencias, ¿no? Y también otros factores de riesgo psicosociales, que este término también eh, muy común, que es el FOMO, que es este miedo a perderse de algo, que este término es estadounidense, y es esta búsqueda de novedad y rasgos de personalidad tienen que ver mucho con este término, ¿no? Y este miedo a perder esta identidad y esta evitación del daño pues sí, de ir afrontando situaciones cotidianas, ¿no? El Internet Gaming Disorder o la adicción a los videojuegos, pues ya hace, como les decía al principio, desde el 2018 se ha incluido en diversas clasificaciones y manuales, y tiene que ver con este uso persistente y recurrente de los videojuegos, que se empieza a perder el control sobre el videojuego y genera cambios negativos o consecuencias negativas. Y se sabe que está ocasionando todos estas consecuencias negativas. Sin embargo, ya es difícil o se dificulta detener o limitar este uso, ¿no? El subtipo de adicción de videojuego más común es el Massively Multiplayer Online Games, que es los juegos en línea masivos, ¿no? Al mismo tiempo, que son los que pueden llegar a generar también, o se han estudiado más, ¿no? Respecto a este subtipo de videojuego más adictivo. Hay otros factores también que pueden favorecer al uso problemático, como que ya les mencionaba al principio: vivencia o identidad falsa como escape de realidad, el anonimato, el distanciamiento físico y la posibilidad de usar el videojuego cuando uno requiera, y también esta ausencia de comunicación verbal. Sin embargo, también ahora vamos a hablar un poco de los aspectos positivos que también tienen los videojuegos, que también se han estudiado, y hay también muchas aplicaciones actualmente prometedoras para, como que se están utilizando y que se pueden utilizar como tratamiento a diversos padecimientos. Por ejemplo, que es el Endeavor, que es el primer videojuego terapéutico que salió para el TDAH, que ya tiene unos años, y también hay diversos estudios que han estudiado sobre la correlación, no es casualidad, ¿no? La relación entre el uso de los medios y los síntomas de TDA, que son de forma independiente. También se ha visto que los niños y adolescentes que son impulsivos e inatentos pasan más tiempo jugando videojuegos. Sin embargo, pues también hay que revisar la otra parte, ¿no? La parte de la crianza, los límites, consecuencias, la parte contextual, y también los juegos de videojuegos podrían agravar problemas en atención existentes. Ráfagas de atención, niños con TDA, por ejemplo, que encuentran los videojuegos más atractivos que el resto de los menores, también es un factor. Y es una actividad también el uso del videojuego que requiere atención sostenida, y estos cambios constantes durante su desarrollo brindan también gratificación y recompensa instantánea. También se han visto muchos cambios también positivos en el uso de videojuegos, como la coordinación, esto de la atención, esto referente al uso moderado de los videojuegos, ¿no? También estos beneficios de salud mental se han visto que pueden mejorar el desarrollo de instinto de superación de los menores,
aumentan también la rapidez de razonamiento y estimulan la concentración en algunos casos. Pueden desarrollar también sus reflejos, mejorar la agilidad mental y mejorar la coordinación manual. También pueden promover el trabajo en equipo en el caso de los juegos para varios jugadores. Muchos también videojuegos están diseñados con fines educativos y también se ha visto que jugados en familia puede ayudar también a mejorar y estrechar lazos y mejorar la relación intrafamiliar, ¿no? En algunos casos y pasar tiempo divertidos. Por eso es importante que pues siempre en menores de edad los padres, los tutores son quienes compran los videojuegos. Entonces es importante que conozcan el contenido de cada videojuego, también la clasificación de cada uno de estos, para que también sepan qué están adquiriendo y el jugar con ellos pues puede también ayudar mucho a la relación y a mejorar la dinámica, ¿no? Entonces es importante también esto que sepan los padres y los tutores, que son quienes adquieren los videojuegos. Eh, Otros factores de riesgo puede generar dependencia, como mencionabas, exposición a violencia en algunos videojuegos, el sedentarismo que puede ocasionar también sobrepeso y obesidad. También es importante la supervisión adecuada, ya que, como sabemos, al conectarse con otros jugadores a través del Internet, pueden conocer pues gente peligrosa o facilitar datos personales. Entonces también es importante que se les explique a los menores sobre el uso o la privacidad de sus datos personales, ¿no? Evitar dar datos personales, nombres, entre otros, y estar siempre supervisando esta parte y los costos económicos que puede ocasionar también el uso excesivo de estos mismos, ¿no? Hablando específicamente de los celulares, por ejemplo, en este caso, pues se sabe también que en los adolescentes el 67% llega a utilizar su dispositivo móvil y los padres 71%. Entonces también siempre es importante que si se está dando una indicación por parte de los padres y tutores, pues que los padres o los tutores también apliquen este límite y esta consecuencia, ¿no? Porque si no, pues en lugar de que pues pueda ser beneficioso este límite para los menores, pues puede ser contraproducente si no lo estamos aplicando nosotros también, ¿no? Por ejemplo, pues también hay adicción a redes sociales, como les decía, de Facebook dentro de las principales, que puede también generar síntomas depresivos, a desarrollar menor asertividad, menor calidad de relaciones interpersonales y también mayor dificultad, por ejemplo, a hablar en público, quienes tienen síntomas de ansiedad o fobias específicas. Eh, eh, Se ha visto también que pueden haber alteraciones en la autoestima en adolescentes y, por ejemplo, estos criterios de Jung que desde ya varias décadas él describía que pues siguen siendo muy actuales, es por ejemplo, la adicción al Internet, pues es este sentimiento que aplica también para los videojuegos como el sentimiento de preocupación por estar conectado. Se siente la necesidad de aumentar la cantidad de tiempo usando el Internet para alcanzar la misma satisfacción del principio. Se realizan esfuerzos repetidos sin éxito para controlar, disminuir o detener su uso. Te sientes inquieto, de mal humor, deprimido o muy irritable cuando intentas parar o disminuir el uso. También dedicas mayor tiempo del que se pretendía, tanto el Internet como el uso del videojuego y también por ejemplo, se ha estado en riesgo de perder una relación de amistad o laboral o académica, se ha mentido a los miembros de familia para continuar utilizándolo y también el uso de Internet como camino para escapar de los problemas, que era lo que les mencionaba, como para aliviar afectos negativos o emociones negativas, el utilizar esto pues no es un tratamiento eh, más adecuado, ¿no? Se puede prevenir el uso excesivo de esto, claro. Por ejemplo, de acuerdo a redes sociales, pues también lo recomendable es mayores de 16 años, pues que tengan ya redes sociales, siempre con supervisión y con los padres o tutores con las contraseñas. Y en mayores de 13 años,
con supervisión también de los padres, de utilizar algunas aplicaciones también. También, pues siempre en menores de edad, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y Sociedad Canadiense de Pediatría, desde hace varios años, también habían publicado esto respecto a los grupos de edad de 0 a 2 años, evitar el uso de pantallas, de 3 a 5 años, 1 hora por día, de 6 a 12 años, 2 horas al día aproximadamente, pero esto también pues va a variar, ¿no? No tiene que ser específico, va a depender del cumplimiento de otras actividades primordiales, como les mencionaba, de alimentación, sueño, escolares, sociales, familiares. El uso excesivo de todas estas tecnologías pues puede desarrollar, sí, hay emociones y comportamientos adictivos, capacidad para relacionarse, también otras consecuencias, ¿no?, que puede traer. También la regla del 3-6-9-12, que también me agrada bastante, de un psiquiatra francés, el cual habla de que lo mismo, ¿no?, de los 3 años, antes de los 3 años, aprender mejor sin pantallas, 6 años en adelante, si antes de los 6 no juegan con videojuegos, evitar la ciberdependencia, los 9 años, el internet con acompañamiento, recordando que todos los que se divulga allí es público, siempre, permanecerá para siempre y no siempre es cierto, ¿no? Por eso siempre es importante también el acompañamiento y la psicoeducación constante a los menores, y a los 12 años, pues internet con reglas, monitoreo, para prepararse para el ingreso a las redes sociales posterior a los 13 años con supervisión siempre de los adultos. ¿Qué pautas podemos tener para los papás o tutores? Siempre hablar con los menores sobre los hábitos y el uso de Internet o el uso de videojuegos. En este caso, establecer junto a ellos reglas consensuadas, sobre todo si son adolescentes, para su uso y navegar en Internet, ¿no? Como horarios, como reglas de posterior a haber realizado tus actividades escolares o de alimentación o deportivas, pues bueno, tienes permitido de tal hora a tal hora, ¿no?, utilizarlo. Dejar que naveguen solo cuando haya un adulto en casa también es importante, sobre todo con la conexión a internet, y colocar la computadora o el aparato siempre en área de uso común, como una sala de tele o un área de común, no en las habitaciones. Porque esto va a permitir también o prevenir el mal uso de la misma, ¿no? También fijar objetivos y tiempo de navegación específico o de uso del videojuego. Siempre procurar alcanzar el nivel de habilidad informática de los menores. Por eso es importante también que se conozca sobre el contenido, la clasificación de los videojuegos y sepan de qué tratan, ¿no? Utilizar sistemas de protección específicos para evitar acceso a páginas no apropiadas para menores de edad, el familiarizarse con el contenido, como les decía. Esto, revisar las clasificaciones de acuerdo a la Junta de Clasificación de Software Electrónico, y también de acuerdo al manual del uso de videojuegos, también publicado en las páginas oficiales del gobierno. Ahí viene también la clasificación específica de los contenidos. También pues siempre pues pedir al comerciante que cumpla con las políticas de policía para evitar vender videojuegos con clasificaciones no aptas para menores de edad. No permitir también que, por ejemplo, que se utilicen videojuegos de acuerdo si no son congruentes con los valores de su familia o sus creencias, pues también evitar cierto tipo de videojuegos, mantener los aparatos, como decía, en un área común, limitar el tiempo, animar también a los menores de edad a que elijan juegos donde participen varios jugadores y que jueguen con sus amigos, ¿no? Que también eso puede ayudar a la parte de la socialización. También averiguar qué protecciones hay sobre todo los que requieren de conexión a Internet. Eh, Jugar con ellos es importante, y pues para también poderse adentrar a su mundo y a conocer, ¿no? Los videojuegos es importante. No que sea como un mundo totalmente desconocido para los padres o para los adultos. Esto, bueno, habla un poco más de los teléfonos, pero bueno, igual habla mucho de la psicoeducación, que también tiene que ver, evitar enviar mensajes agresivos, la adecuada supervisión, eh,
mantener, por ejemplo, el teléfono con batería en todo momento, no utilizar aparatos en los horarios de comida, en las reuniones familiares o en los horarios de actividades deportivas o de actividades escolares o de estudio. Sí, y también importante, las pautas, si no se cumplen con las tareas domésticas o tareas académicas, pues también no permitir que se utilice, ¿no? Tanto el aparato como el teléfono o la consola en este caso. Eh, Impedir comprar juegos también, de los cuales no, tengan varios, ¿no? También si no se utilizan de una forma adecuada, pues evitar seguir comprando videojuegos. También ofrecer otro tipo de actividades, que haya un equilibrio siempre es importante. Limitar el tiempo, establecer horarios y no romper bruscamente el uso del videojuego. Es importante, ¿no? Sino previamente se establecen los horarios y las reglas también para que en el momento en que se indique, pues no sea de una forma abrupta y esto genere pues reacciones de cierta forma agresivas de los menores o entre padres y menores, ¿no? Siempre el equilibrio, mezclar actividades lúdicas, deportivas, con también el uso de los videojuegos, siempre mantener una actitud cercana y comprensiva hacia los menores, dialogando, ayudándolos a razonar y reflexionar y negociar, sobre todo si son adolescentes, pero pues al final los adultos son también quienes establecen previamente las reglas, ¿no? Y las consecuencias. Eh, es importante también en los menores estimular el valor que tiene la comunicación directa por encima de la comunicación por parte de objetos tecnológicos y en los posibles de postergar al máximo el acceso a redes sociales también es importante. El involucramiento de la familia es muy importante y de los tutores y de los padres y de los maestros y todos los que tengan contacto con adolescentes y menores de edad. Si se requiere el restablecimiento de patrones de relación más sanos, ¿no? También siempre estar al pendiente. Psicoeducar siempre a los padres o a los tutores, ayudándoles a entender el problema de la adicción, que generalmente estas edades y el trastorno por uso de videojuegos tiene que ver con estos aspectos que les mencionaba y este origen multifactorial también, ¿no? Entonces, revisar la parte de la crianza, los límites, las reglas en casa, la convivencia y identificar también si no hay alguna otra comorbilidad psiquiátrica a la par que esté también ocasionando que se esté generando este comportamiento adictivo. Siempre importante en establecer límites coherentes, que se mantengan firmes, que se use la comunicación asertiva, positiva y no culpabilizado ni prohibicionista también, fomentando siempre la confianza y el respeto para ambas partes, ¿no? Y pues bueno, creo que por mi parte es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctor Zorrilla. Mira, la verdad es que es una excelente información lo que nos acabas de compartir, en especial pues todas estas medidas de prevención y las medidas hacia los padres, los consejos, creo que es algo fundamental que se necesita dar un poco más de información para que se pueda reproducir en todos los medios. Porque pues sí, mucha gente no sabe cómo reaccionar ante si le quito el celular, cuánto tiempo se lo puedo dejar, en qué momento le puedo dar permiso para que pueda acceder a las plataformas digitales o en su caso redes sociales. Como bien pusiste las edades, creo que eso es algo bien importante, ¿no? Por todo el contenido que puede existir dentro de las redes sociales también y por supuesto dentro de los videojuegos. Pero en cuanto a las preguntas, y ya saben, todos los que estén viendo la presentación, por favor, hagan sus preguntas. Realmente solamente hay como dos comentarios importantes que pues dicen enhorabuena por hacer la presentación, ¿no? Porque esto es un tema que se está presentando o está incrementando en los jóvenes
muchas gracias, ¿no? Y sí se está tratando de hacer más conciencia al respecto, hablando desde cuando sucede el exceso del uso de estas tecnologías, así como las cuestiones positivas que puedan existir o los beneficios en la salud mental y hasta en la salud física en algunos casos. Y fíjate que, doctor Enriqueta Giacome, no sé si lo pronuncié bien, perdónenme, menciona, he notado que a niños desde 2 años les dan un móvil para que juegue. ¿Puede hacer un comentario al respecto, o sea, sobre a lo mejor las edades o ese tipo de situaciones, doctor? Sí, sí, bueno, es recomendable en menores de 3 años utilizar lo menos posible el uso de pantallas. Se pueden utilizar siempre y cuando sean supervisados y juegos específicos para ese grupo de edad, pero sin embargo se trata de evitar lo más que se pueda. Utilizar otro tipo de juegos, ¿no? Como juegos para armar o otro tipo de juegos que puedan fomentar más su habilidad y sus destrezas. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces y malamente se utiliza el dar un aparato, una pantalla como para mantenerlos tranquilos, pero esto a la larga también pues, puede traer pues, repercusiones, ¿no? Conforme vayan creciendo y que cada vez necesiten más el utilizar este tipo de tecnologías o aparatos y que con los años sea más difícil como por establecer límites, ¿no? Entonces, al menores de 3 años sí tratar de evitar lo menos posible, no es que estén prohibidas por completo, pero lo menos posible, ¿no? Como algo complementario utilizar, pero sí tratar de, y por ejemplo, después de los 3 años, sí enfocarnos mucho en otro tipo de juegos, en la parte del deporte, las actividades académicas, de socialización, y también ir poco a poco otorgando el tiempo de pantallas, porque si ya desde muy pequeños los entretenemos todo el tiempo con las pantallas, pues va a ser muy difícil después como establecer límites o hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y como vemos, el solamente estar pegado a una pantalla o un videojuego, pues puede traer también repercusiones de salud física y mental, ¿no? Como sedentarismo, obesidad, eh, otro tipo de complicaciones. No, creo que eso es algo sumamente importante, el que nuevamente volvamos a atacar uno de los principales problemas de salud que tenemos en todo el mundo, que es el sedentarismo, y que bueno, eso lleva a tener otras consecuencias, ¿no? Como el sobrepeso, la obesidad y todas las demás consecuencias de problemas metabólicos, que pues se pueden aumentar por el simple hecho de estar frente a una pantalla por tiempos excesivos y que como lo mencionas, menores de 3 años, pues realmente no es tan recomendable tener un estímulo de una pantalla, ¿no? Y que de hecho, pues también hay otro comentario en el Facebook Live que menciona Sandra Santiago. Justo creo que se responde la misma pregunta, ¿no? ¿Es bueno darles el celular tan pequeños para entretenerlos cuando los papás tienen cosas que hacer? Pues realmente no, es mejor, como bien lo decía el doctor Zorrilla, asociar o generar otro tipo de juegos donde se puede estimular más la proyección motora, ¿no? O sea, el que el niño tenga que estar gateando, el niño que tenga que estar moviendo o tocando cosas, ¿no? Tiene que hacer todo eso para que pueda estimular su cuerpo, para que pueda estimular su cerebro, y esas son las primeras etapas bien importantes de la vida que se tienen que estimular, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Creo que no hay otros comentarios, nada más mencionan que sí, la presentación estará disponible para todo el público, que se pueden compartir. Pues bueno, ya saben que el Facebook Live se queda grabado, entonces cualquier persona que quiera volver a ver toda la plática la puede volver a ver, ¿no? Están todas las pláticas disponibles, pueden buscar los temas con Asama o anteriormente con Adik videojuegos y encontrarán las pláticas que se han estado realizando, ¿sale? Entonces, pues no sé, doctor Zorrilla, a lo mejor si quiera terminar de compartir la pantalla para que, para que no se vea. Y quisiera, no sé, dar algún mensaje, algún último mensaje para los padres o las personas que nos están viendo, así como algún tipo de profesional de la salud mental o de la salud en general. Sí,
Pues bueno, importante mencionar, no cualquier uso de videojuegos es un trastorno o una adicción. Es importante pues ver también la parte positiva de los videojuegos, que son muchas. Es importante siempre ver la parte de la crianza, el establecimiento de límites, consecuencias, horarios específicos y tener un equilibrio en otro tipo de actividades, ¿no? Como deportivas, académicas, sociales. Y a la par de eso sí se pueden utilizar los videojuegos. Siempre es importante también conocer el contenido de los videojuegos, los padres que son quienes adquieren los videojuegos para que también estén familiarizados, pero no todo es un trastorno por uso de videojuegos, ¿no? Sino tiene que ver mucho con otro tipo de comportamientos y hay que estudiar el caso, ver qué es lo José, se fue tu audio. José. de los impulsos o ciertas dificultades en la crianza que hay que ir mejorando. Entonces, sí. José, de repente se te fue tu audio. Entonces, ya lo último, ya no se escuchó y luego también se fue tu video. Entonces, ya Ok, no se te escuchó casi todo lo último que acabas de mencionar. Perdona, no sé ok, si lo sí, puedas no, repetir. no, no, sí, claro. Les decía que no siempre, que mucha preocupación de padres o tutores es que acuden a los servicios de salud con el miedo o sospecha que tienen una adicción a los videojuegos los menores, ¿no? Pero estudiando de forma detallada el caso se ve que no es una adicción a los videojuegos, sin embargo, hay ciertas dificultades en el establecimiento de límites, en la crianza, que se tienen que ir como trabajando y cambiando, ¿no? Tanto los menores como los padres tutores y muchas veces hay comorbilidades psiquiátricas como un trastorno del control de impulsos, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que al tratar eso va mejorando todas las demás situaciones, ¿no? Entonces es un manejo interdisciplinario, las intervenciones psicológicas son muy importantes, pero también la psicoeducación a los menores y a los padres o tutores. Perfecto. Un gran mensaje, ¿no? Este último, el hecho de que no nada más se confíen de que tiene algún problema por el uso de videojuegos, sino que es un todo, ¿no? Hay que analizar cada caso, cada persona es un mundo totalmente diferente y como lo mencionaba el doctor Zorrilla, pues toda esta situación de que puede presentar un trastorno del control de los impulsos, un trastorno por déficit de atención, un trastorno, a lo mejor del desarrollo, etcétera, que pues identificando todas estas cosas puede mejorar el trastorno por uso de videojuegos. Pues bueno, yo creo que ya para concluir, pues podemos decir que efectivamente pues no son que nada igual es esto del juego patológico o la ludopatía con el trastorno por uso de videojuegos, son entidades completamente diferentes. Podemos hablar y hago también un pequeño anuncio, ¿no? Del manual de uso de videojuegos que por la CONADIC y también el doctor Soria fue participante del manual, en donde hablamos de las cajas de botín que pueden tener una cuestión un tanto similar en cuanto a las características de un casino, tal vez, ¿no? Entonces ahí está toda esta parte descrita que no lo vamos a tocar per se, pero si lo quieren buscar en internet, manual de videojuegos, Conadic, manual de videojuegos con Asama, y lo van a encontrar para descarga gratuita para todas las personas, para que sepan un poco al respecto. Hay que meternos mucho, hay que leer mucho, hay que informarnos sobre qué es lo que están consumiendo nuestros niños, niñas y adolescentes, consumiendo también nosotros los adultos, ¿no? Porque también muchos de nosotros consumimos este tipo de tecnologías y más o menos entender cómo se mueven estos fenómenos. Y por supuesto, si tienen algún problema o alguna cuestión, alguna situación que crean que no lo pueden llegar a controlar o estén identificando alguno de los síntomas que ya se hablaron a lo largo de la plática, se pueden comunicar a la línea de la vida, que es el 800-911-2000, y les pueden dar una orientación hacia dónde pueden acudir o pedir ayuda al respecto. ¿Sale? Acuérdense, lo más importante es cuidar la salud y sin salud mental, pues no hay salud tampoco, ¿verdad? Y pues bueno,
quiero agradecerle mucho al doctor Zorrilla por su participación. Fueron una plática muy enriquecedora. Muchas gracias, doctor, por aceptar participar, como siempre. Y pues yo creo que me despido. ¿Me despido, doctor? Muchas gracias, doctor Peñalosa, y a todos las y los asistentes, gracias por estar y pues bueno, a la orden. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos.